Bueno, señores, el día de hoy vamos a utilizar la sentencia distinct para aprender cómo hacerlas. Estamos trabajando en nuestra base de datos Sofía y acá tenemos algunas tablas. Para el ejemplo vamos a usar tabla ciudad, por ejemplo. Vemos que tenemos Medellín, Bogotá, Armenia, Cali, Cartagena. Hay 5 registros, pero si yo, por ejemplo, agrego 3 veces Medellín, es a guardar cambios. No deja. O sea, vea que ya se me reporta el resultado. Mire que tenemos esta tabla de ciudades, las tenemos mal. Antes de continuar, vamos a herramientas, opciones. Por acá hay una opción en diseño que se llama Prevent Save Change. Es este. Entonces deben deschulearla para poder que les dejen hacer modificaciones a las tablas cuando ustedes ya crean una tabla. El error que te salía estos días, Miguel. Sí, sí, ya lo pillé. Ok, listo. Entonces procedemos. Le damos a crear una nueva consulta. Y yo lo voy a decir select. Vamos a ver. Digamos que es el asterisco from ciudades. Bueno, ciudad. Si ejecutamos, vemos que tenemos 7 resultados. Y tenemos esto. Pero yo quiero decir que me seleccione el distinct, lo que hace es que seleccione solamente los datos únicos de la tabla. O sea, porque no me seleccione datos repetidos. Entonces select distinct y se le selecciona por hey, ¿qué le va a decir? Hey, solamente tráigame los datos distintos de la tabla ciudad. De la tabla ciudad. ¿Qué resultados trae? Trae 5. ¿Por qué? Porque Medellín ya está repetido 2 veces. Eso es lo que significa distinct. Trae los tablos únicos de una tabla. Otro comando interesante que de pronto podamos usar es el tot. El tot es decir, hey, solamente tráigame el tot 1, es decir, tráigame el primer registro. El top 2, tráigame 2 registros. O el top 100, el top 1000, el top 10. El top 10. Trae, pues, como hay 7 registros, pero si tuviera más de 7, si tuviera más de 10, traería solamente 10 registros. Eh, Vuelvo y explico que la mayoría de comandos es importante que los peguen acá vengan a esta página para que puedan profundizar más. El like es acá dice, pues acá muestra cómo usa la sentencia en la dice el comando select sobre el nombre de la columna, el nombre de la tabla, el nombre de la columna es comando que coincida. Acá muestra algunos ejemplos del patrón. Significa esto. Cuando son con asterisco asterisco significa que todas las líneas que contienen el patrón AND, cualquier lado, o sea, por decir de acá de izquierda a derecha o derecha a izquierda, lo que contenga ambos deberían de, acá por ejemplo el ejemplo, Los Ángeles, San Francisco, ¿verdad? Que tienen la palabra AND, deberían satisfacer la condición. Eso es para las sentencias de búsqueda, más que todo se utiliza like. Por ejemplo, ustedes cuando están buscando algo ponen una letra. Vamos a hacer el ejemplo. Es el asterisco from personas. Y entonces yo le digo que personas donde el nombre, like, el nombre tenga, vamos a hacer el ejemplo con estos dos, tenga la palabra pa. Saber qué persona aparece con pa. No, ninguna. Y si le ponemos p, creo que Pepito debe estar por ahí. Ya, Pepito, Pepito, Peranito.
Mire que satisface la búsqueda tanto izquierda a derecha como derecha a izquierda. Acá se pueden profundizar. Dice, si ponemos el signo porcentaje de todas las líneas que comienzan con ABC, es decir, cuando lo ponemos de último, quiere decir que comience con eso. Si la ponemos de primero, todas las líneas que terminen en eso. Por ejemplo, casi es que comience, ¿no? Entonces si le pongo PET, solamente van a aparecer estos dos resultados. Vea Pepito. Y si yo digo ahí, no, todas las que terminen en A, por ejemplo. Vamos a ver, ninguna termina en A, en O. Ya tengo Pepito, Juanito, Sultanito, Fulanito, Peranito. Todas terminan prácticamente en to. Y por ejemplo, an, que tenga la palabra an. Con el signo an. Con los dos signos. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Ya está Juanito, Sultanito, Peranito. Tiene la palabra an. Eso es comparte con el like. El Bitcoin se hace más que todo para consultar entre dos valores. Por lo general se hacen fechas. Hey, por ejemplo, tráigame el resultado de las compras que se hicieron entre enero y febrero. Entre tal día y tal día. Por lo general, el Bitcoin sirve para eso. O sea, entre esos dos valores. Y ya sabemos la actualización. El order by es que si yo quiero ordenarlos la columna por nombre de manera descendente o ascendente. Ejemplo, tenemos entonces a las personas, pues yo le digo order by nombre, le pongo ascendente, ASC ascendente. Entonces por fulanito, pues ya está acá. Si le pongo descendente, mire que fulanito queda último. Eso es cuando necesitamos ordenar data. En muchas ocasiones necesitamos ordenar data filtrada y que necesitamos encontrar algún carácter. El count es muy útil, es para contar la cantidad en un formulario. Mire que acá incluso pueden haber combinaciones. Combinaciones. Ejemplo, yo quiero decir, hey, ¿cuántos registros hay de la tabla de telepersona en la columna nombre? Poner el alias, pues. Hay 6 registros. Lo que me dice count es la cantidad de registros. Entonces la cantidad, todas esas sentencias que hay acá, es importante que las practiquen y tener en cuenta pues ese tipo de sentencias. Ya aquí para validar si existe algo, una unión entre dos tablas temporales, vamos a crear, ahí se vamos a dar cuenta que existen tablas temporales, existen tablas temporales y tablas dinámicas. Eso ya es un poco de SQL más avanzado, pero por el tema básico, para absorber el tema de la clase, tenemos entonces algo que se llama procedimiento de almacenados. ¿Qué es un procedimiento de almacenado? Un procedimiento de almacenado es como tener usted un as bajo la manga. Es decir, usted se crea una sentencia y, y cuando necesita llamar esa sentencia desde un software o incluso desde el propio SQL, ya tiene todas esas líneas de código guardadas. No hay necesidad de volver a crearlas. Acá hasta el momento nosotros no hemos creado ni un solo procedimiento. Y mira que todos los comandos que hemos hecho, aparte de toda la historia, no se nos han perdido. Por ejemplo, vamos a crear un procedimiento almacenado que se llama crear ciudad o crear libro, ¿cierto? Vamos a llamarla crear libro.
Entonces, el comando para el procedimiento almacenado, pues yo miro si acá está, se llama Store Procedure. Bueno, no lo veo acá entre estos. Bueno, entonces el comando es create store me olvidó cómo crear un procedimiento. Un segundo. Store SQL Server. Create Procedure, ok. Acá podemos ver un ejemplo claro de cómo se utiliza e incluso como en algunas variables. Vamos a utilizar primero Create Procedure, se llama, o puede ser la palabra Pro o Procedure, como quiera, cualquiera de las dos está bien. Por ejemplo, voy a llamar la consulta, llama consultar, consultar libros, ¿cierto? Pero antes de consultar libros, quisiera yo como hacer la sentencia de los libros. A ver, cl asterisco from libro, vamos a ponerle lb, que es de libro. Y si ejecutamos, tenemos estos 200 páginas, necesitamos el ID de la editorial, necesitamos el autor y la categoría. Entonces empezamos a hacer la unión que es típica de nosotros. Entonces lb. Necesitamos el título, necesitamos la sinopsis, necesitamos la cantidad de páginas. Listo. Control KD para identar. Hacemos una inner join. Recuerde que son todas las. Vamos a unir dos tablas que contengan registros únicos entre sí. Entonces, el ID de la editorial. Para la editorial vamos a poner ed. ¿Y qué campos vamos a unir entre sí? O sea, on, donde lb.id editorial igual a ed.id editorial. De la editorial que necesitamos, ed.nombre. Y vamos a ponerle editorial. Listo. Entonces, ¿qué más necesitamos? El autor, inner join, la tabla autor, le vamos a poner la A. ¿Qué campos vamos a poner? De la tabla A.id autor igual a lb, que es de libros, igual a ID autor. Nótese acá una cosa, para hacer las uniones no importa si yo empiezo primero por la tabla maestra, que es esta, o por la tabla que estoy haciendo la unión, que es en este caso. Mire que acá empecé el L por la tabla libros y unirlo con la tabla editorial, y acá empecé primero por la tabla autor y unirlo con la tabla libros. O sea, para este caso no es irrelevante en cualquiera de los dos campos. Listo, entonces empecemos con la categoría inner join. Le decimos categoría. La categoría vamos a poner C. Y decimos en qué campos, o donde lb.id categoría igual a c.id categoría. ¿Y qué necesitamos de esta tabla? Necesitamos c.categoría. Si consultamos, ¿qué tenemos? Listo, tenemos el título, la sinopsis, la cantidad de páginas, la editorial y la categoría. Perfecto. Entonces, nótese que tuve que hacer esto lo hice en la clase pasada. Pero si ya yo tuviera un procedimiento almacenado que me dé esa información precisa, no necesitaría volver a crear eso. Entonces necesitamos que la base de datos guarde esa consulta. Acá la necesitamos sin parámetros, entonces la vamos a llamar consultar libros. Listo, consultar libros. Empieza por el as significa ir. Vamos a empezar la consulta. El begin
es donde inicia el comando y el end es donde termina el comando. Entonces add begin y ese es lo que va a contener. Nótese, consultar libros, que inicia acá y termina acá. ¿Qué va a ejecutar? Esto. Incluso nosotros le podemos poner como un print. Un print significa un comentario. Vamos a decir consultar todos los libros. Como para uno saber si lo consultó bien o no. Y vamos a pegar acá otro print que se llama finalizar consulta. Listo, si ejecuto este comando, acá tenemos el comando completado satisfactoriamente. ¿En dónde van a aparecer estos comandos guardados? Tenemos la base de datos Sofía. Acá dice programación, programabilidad, y esto le profesor. Y acá tenemos consultar libros. Si le damos modificar, aparece como algo que se llama alter, que es alterar la consulta. Pero yo no necesito eso, yo lo que necesito es que consultar eso. Entonces, como consulta, ya puedo borrar ahí, porque acá está mire que acá en esta lado de acá, en procedimientos almacenados quedó mi consulta. Yo necesito control Shift R para recargar todo. Exec es ejecutar, exec, y le dices consultar libros. Entonces, ¿qué le digo ahí? Ejecúteme, eso es como un método, en este caso, pues un procedimiento almacenado. Ejecúteme eso. Mire que le doy simplemente ejecutar y me trae la consulta que acabamos de hacer. Listo. Ahora, Perfecto. Eso muy bien. vamos a crear la consulta el de crear libros. Nótese que acá en mesas muestra consultar todos los libros. Se dice que 6 columnas afectadas y finalizar consulta. Porque son 6 resultados. Aquí. Que yo quiero ordenar esas consultas por el que tenga mayor cantidad de libros. Listo, vamos a ordenarlo. Entonces, order by lb punto cantidad de libros, cantidad de páginas, descendente, ascendente. Mire que solamente hago la modificación, ejecuto acá para que este procedimiento almacenado se modifique y ya debe aparecer de 350 hasta 150 el último. Bueno, está al revés, es descendente, de mayor a menor. Vea, lo estoy ordenando por la cantidad de páginas, de mayor cantidad de páginas a menor cantidad de páginas. Eso es. Listo, ¿qué necesitamos ahora? Si, por decirlo así, vamos a crear un libro. Miremos cuáles son los campos que necesitamos. El asterisco from libro. Listo. Tenemos el asterisco from libro. Y ahora vamos a crear ahora sí nuestro procedimiento. Create procedure. Vamos a llamar crear libro. Este crear libro recibe. Vamos a terminar como a armar la sentencia base. As begin y end. Pero begin, los comandos siempre deben ir en mayúsculas como la forma de escribirlos correctamente. Y acá ponemos los parámetros. Un procedimiento almacenado también puede recibir parámetros. Acá vemos un ejemplo sencillo.
los parámetros empiezan por una arroba y al frente ponemos el tipo de dato que vamos a necesitar. Entonces, decir arroba título es un nvarchar de, o sea, pongámosla de 50, aunque si miramos la tabla el título de fuente es lo máximo que puede aclarar. A título 100. Listo. Coma. Arroba. Signosis. Nvarchar de 250. Arroba. ¿Qué más necesitamos? Cantidad de páginas. Página. Es un entero. Arroba ID editorial. Arroba ID autor. Arroba ID categoría. Y listo, ahí ya tenemos como los campos básicos que necesitamos. Ahora, ¿qué necesitamos hacer nosotros acá? El insert into libro. Los valores que vamos a afectar son el título, la sinopsis, la cantidad de páginas, el ID editorial, el ID autor, el ID categoría. Los valores que vamos a recibir son arroba título, arroba sinopsis, arroba cantidad de páginas, arroba ID editorial, arroba ID autor, arroba ID categoría. Listo. Listo. ¿Qué pasa? Yo puedo ejecutar este comando. Vamos a ver si no me saca error. Sí, todo bien. Ejecuté el comando. Si vuelvo y lo ejecuto me dice que ya hay un nombre, ya hay un procedimiento con ese nombre. Entonces si miramos los procedimientos en Store Procedure, le damos refrescar. Acá tenemos el crear libros. Si miramos acá tenemos los parámetros que recibe. Pero si le damos modificar, acá vemos cada una de sus acciones. Ahora vamos a ejecutar set crear. Vamos al control CR para refrescar la base de datos. Set crear libro. Dale acá. Y acá me dice el título, ¿cuál es? Vamos a ponerle prueba. Se llama prueba también. Cantidad de páginas, vamos a poner 500. El editorial 1. Mire que acá le va diciendo usted cuáles son los campos que va a ir rellenando. Y ejecutamos. Cerca de prueba. Ya hay dos pruebas, título, nvarchar prueba, sinopsis, cantidad de páginas, editorial, ID autor, ID. Listo, no necesitan el paréntesis. Vamos a crear el libro. Mire que dice que una fila afectada. Si ejecutamos este comando de consultar libros, mira que aparece 500, prueba y 500 porque son 500. Aparece primero porque son 500. La editorial Fénix, categoría de negocios. Ahí ya tenemos nuestro procedimiento almacenado para crear libros, para consultar libros.
Hasta ahí, bien. Ahora la tarea para ustedes es crear un procedimiento almacenado que me permita, facilito, crear editorial. Esto es lo mismo para consultar editorial, crear editorial, consultar una persona, crear persona, consultar sexo, consultar tipo de personas, crear tipos de personas. Y si les da tiempo, actualizar un tipo de persona, actualizar cada uno pues, de los datos de ahí. Actualizar tipo de persona, actualizar el libro, actualizar el autor, la categoría. Facilito, se los escribo. Ese poco de cosas, escriba, escriba. Listo. Mire que hasta aquí ya con eso digamos que tendríamos el conocimiento base de SQL para poder continuar ahora sí con el desarrollo de aplicativos web. Ya tenemos digamos que conocimiento base que son cómo crear consultas, cómo actualizar un dato, cómo crear datos, cómo crear procedimientos almacenados. Ahí falta más, la verdad falta mucho más, falta cómo crear una función, cómo crear un disparador, falta aumentar la cantidad de consultas, el grow, el hey, pero eso son cosas que se van haciendo con el tiempo, que ustedes van aprendiendo pues ya con la experiencia. Lo importante es que ustedes no estuvieran nulos con ese tema de procedimientos almacenados ni de base de datos. Yo creería que después de organizar eso para la próxima clase vamos a, como para graduarnos de SQL, digamos, empezar a hacer un proyecto, un análisis en base de datos de un software funcional. Y luego ese mismo software es el que vamos a crearle la parte front, la parte el software completo. Listo. Bueno muchachos, no siendo más, Gracias.